serán tu memoria y tu nombre eternos, porque no se grabarán en mármoles ni bronces, que al fin son perecederos, sino que se irán transmitiendo a los corazones de la posteridad hasta la consumación de los siglos. Estas fueron las palabras que Anastasio Bustamante, entonces oficial del ejército trigarante, pronunció frente a la tumba del generalísimo José María Morelos aquella mañana del 2 de agosto de 1821 en el atrio de la iglesia de San Cristóbal Ecatepec, luego de 30 salvas de artillería, armas a la funerala y dianas fúnebres que ordenó se hicieran aquel día. Fue el primer homenaje militar que se realizó en honor del señor Morelos, cuando este país aún no proclamaba su segunda acta de independencia. Hace más de 200 años que los niños de la Ciudad de México, varios de ellos hijos de los Guadalupes, comenzaron a pronunciar en sus hogares el nombre del gran Morelos, y hoy seguimos honrando la memoria del prócer en el 250 aniversario de su natalicio. ¿Podría ser de otra manera? De sus 52 años y poco más de 2 meses de vida, Morelos vivió 5 como revolucionario. Primero como capitán nombrado por Hidalgo, luego como capitán general y vocal de la Suprema Junta, después como generalísimo de los ejércitos y por último como integrante del Supremo Gobierno en el triunvirato ejecutivo al lado de José María Liceaga y José María Cos. No cabe duda, Morelos fue un caudillo, un líder nato que supo atraer a la gente y ganarse voluntades. Su formación sacerdotal contribuyó mucho en ello. Los Galeana, los Bravo, los Esma, Guerrero, Matamoros, Victoria, Trujano, Mier y Terán y tantos hombres y mujeres de aquel tiempo corrieron a unírsele para participar de sus hazañas y de sus glorias. Hubo una mujer insurgente con título de capitana que recorrió cientos de leguas solo para conocerlo, y después de conversar con él llegó a decir que ya moriría gustosa aunque la destrozara una bomba de Acapulco. Tal era su fama, tales los sentimientos que inspiraba. A lo largo de su vida, Morelos mostró facetas distintas. En lo militar, fue un estratega que se adelantó a su tiempo. El sitio de Cuautla de 72 días, la toma de Tehuacán, la reconquista de la ciudad de Antequera de Oaxaca y la ocupación del castillo de San Diego en Acapulco son ejemplo de su capacidad bélica. En lo político, fue un estadista, porque como pocos, visualizó y proyectó el alumbramiento de un nuevo Estado basado en la división de poderes, el gobierno representativo y una ley general, incluyente, que comprendiera a todos sin exclusión de cuerpos privilegiados. Hombre de mérito y virtud incuestionables, que en sus sentimientos de la nación definió el nuevo sujeto de la soberanía y pugnó por el bien común, no de una persona o de unos cuantos. Aunque estuvo alejado de los debates legislativos en el Congreso, Morelos fue el que más insistió, el que más empujó para que este país tuviera su primera constitución, aquella sancionada en Apatzingán en octubre de 1814. En lo económico, Morelos protegió el derecho de las personas a la propiedad, promovió la acuñación de moneda nacional en plata y cobre, redujo el pago del alcabal en los territorios dominados por sus fuerzas, ordenó la devolución de las tierras a los indígenas y prohibió que en lo sucesivo volvieran a arrendarse para evitar los abusos de comerciantes y hacendados. En lo social, Morelos combatió las desigualdades, entendió la falta de oportunidades para los sectores más desprotegidos y por eso quiso que se educara igual al pobre y al rico. Abolió la esclavitud
como lo hiciera Hidalgo en esta ciudad en octubre de 1810. Acabó con los distingos raciales, fomentando la identidad americana y, acorde con las ideas del momento en Europa, condenó la tortura. Asimismo, tuvo una idea clara con respecto al Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, porque estaba convencido de que todo aquel que se quejara con justicia debía tener a su servicio un órgano judicial que lo escuche y lo atienda, lo ampare y lo proteja de las arbitrariedades del rico y del poderoso. Pero sobre todo, en muchos de sus actos Morelos dejó constancia de su enorme calidad humana. Los cargos en el gobierno, los empleos militares o los títulos de oropel, propios de un mundo corporativo contra el cual se alzó en armas, no lo trastornaron. A un humilde empleado de rentas nacionales de Acapulco, apenado con un obsequio que le hizo, Morelos le agradeció el gesto recordándole que el puesto que ocupaba no le quitaba su condición de simple mortal. Los nombramientos que tuvo como capitán, capitán general y generalísimo, los hizo valer con honor y justicia en todas sus conquistas. Y ante el título de Alteza Serenísima con que quería distinguirlo el Congreso en Chilpancingo, él prefirió ser llamado siervo de la nación. Este es el Morelos que nos recuerda la historia y cuyo nombre trascendió las fronteras del virreinato. En esos actos y en esta sencillez radica su grandeza, también su enseñanza. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños, escribió Marco Tulio Cicerón. Una comunidad, un pueblo, una nación que no conoce su historia, corre el riesgo de perder la memoria y con ello su identidad, sus raíces, sus valores. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado a esta encrucijada de la vida? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué caminos debemos transitar? Y es aquí, Nicolaitas, donde podemos recuperar para nosotros y para nuestros hijos el legado del hombre más extraordinario que produjo la Revolución de la Nueva España. Hagamos nuestro el sentido del compromiso social, así como Morelos en su momento se comprometió con la causa de la independencia. Valoremos en toda su dimensión lo que significa la responsabilidad, recordando a un hombre responsable de sus actos, que asumió con toda entereza su condición de padre y que fue consciente hasta el final de la lucha que libraba y la libertad que defendía. Mantengamos vivo el ideal de un mundo mejor por el que peleó Morelos, ese que todos construimos día a día con esfuerzo, trabajo, dedicación y perseverancia, o como dijera el propio caudillo suriano, con constancia y patriotismo. Palabras que antes y ahora siguen teniendo el mismo significado, el mismo sentido, la misma vigencia. Morelos nos enseñó lo importante que es el respeto a la ley y a las instituciones. Así lo hizo cuando juró obediencia a la Junta de Zitácuaro. Así ocurrió cuando promovió la regeneración del gobierno a través del Congreso de Chilpancingo. Así se sometió al poder legislativo cuando fue destituido de todo mando militar y político. Y así fue hecho prisionero por proteger a las corporaciones. Pero también nos mostró el respeto que debemos a nuestros mayores, es decir, a nuestros abuelos, padres y maestros. Esto fue lo que le inculcaron los primeros durante su infancia, y en este colegio tuvo a uno de los catedráticos más ilustres, a quien recordará en los últimos días de su existencia. Hoy en día tenemos retos importantes que como universitarios y como mexicanos debemos afrontar. Todavía persiste la injusticia y la desigualdad. Miles de familias tienen problemas económicos y viven en la pobreza extrema. La falta de oportunidades de trabajo y la mala educación que reciben en el hogar y en la escuela ha llevado a muchos niños y jóvenes a elegir caminos equivocados en vez de fortalecer sus valores
y prepararlos para la vida. Todos sabemos que muchos de estos problemas son herencia de la modernidad y el mundo globalizado, presentista, deshumanizado y falto de valores, que requieren la coincidencia de una diversidad de factores para superarlos. Los hombres como Morelos vivieron y enfrentaron los problemas de su tiempo, actuaron en consecuencia. Toca a nosotros hacer lo propio de nuestra trinchera, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No podemos esperar que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Lo que sí debemos hacer es renovar nuestros valores y nuestra ética, actuar con compromiso y con la responsabilidad que exige nuestra condición de universitarios. En estos tiempos difíciles en que vivimos de quiebra financiera, violencia e inseguridad, es imperativo decir no a la rapiña, a la corrupción y el hurto, y por derecho debemos exigirlo a las autoridades que nos gobiernan. Así como Morelos basó sus éxitos militares en la unión de la fuerza, subordinada a una sola voz, nosotros podemos alcanzar nuestras metas si trabajamos en la unidad de propósitos para superar estos males y vencer la adversidad. Y si alguna vez la tradición heroica de sus glorias se perdiera y el eco de nuestros ancestros que con él murieron se perdiera, tocará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la responsabilidad histórica de unir el eslabón, evocar su nombre y honrar su memoria, como hoy lo hacemos. Es promesa nicolaita. Solo así el nombre de Morelos perdurará por siempre. ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva Morelos! Es cuanto.